Perdón. Connection issues. Bien, entonces estábamos explicando antes de la caída el tema del enrutamiento. Bien, entonces el enrutador toma esta dirección y sabe que este va a ser el controlador que va a tener que procesar esta solicitud. Este va a ser el método del controlador que va a tener que procesar esta solicitud. Y este va a ser el parámetro que va a recibir ese método. Que va a terminar ejecutando este script. ¿Bien? Que va a traer de la base de datos una categoría y con la información de esa categoría va a seleccionar la vista que va a mostrar esa información. Bien. Dentro de nuestro proyecto, nosotros tenemos una carpeta app-start con un archivo llamado root.config que nos muestra, acá lo podemos ver, cómo tienen que ser interpretadas las rutas. Bien. Controlador le llamamos al método que va a responder una solicitud, nosotros le llamamos una acción del controlador. Bien. Y el ID. Y en el caso de que no proporcionemos nada, o sea, en el caso de que la URL sea simplemente esta, por ejemplo, observen que en la configuración del enrutador estamos diciendo que por defecto el controlador que va a recibir la petición va a ser home y por defecto la acción que va a procesar esa petición va a ser index. ¿Bien? Entonces, si la ruta que yo escribo es esta, el enrutador va a llamar a home controller.index. Esto va a ser lo que se va a ejecutar cuando se haga la petición por esta página web. ¿Bien? Y si la petición fuera a http://localhost/categorías, ¿qué es lo que va a hacer el enrutador? Está definido cuál es el controlador a utilizar, que sería categorías controller. ¿Bien? Pero no hemos dicho qué acción queremos. Entonces, en este caso, la acción por defecto va a ser index. ¿Bien? Entonces, estos son distintos ejemplos de rutas y de la decisión que va a tomar el enrutador sobre qué acción de qué controlador va a procesar dicha solicitud. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos cambiar este mecanismo de enrutado, deberíamos editar el archivito rootconfigs.cs. ¿Bien? Si nosotros queremos que nuestro controlador principal se llame diferente de home, por ejemplo, lo editaríamos por acá. ¿Bien? Entonces, vamos de vuelta a ver el código generado a nuestro categorías controller. Para nuestro ejemplo, si yo escribo esta URL, se va a ejecutar este fragmento de código. ¿Bien? Si no proporciono ID, devuelvo un HTTP status code result bad request. ¿Bien? ¿Vieron cuando ustedes quieren acceder a una página web y no existe esa página web y el navegador le dice 404 páginas no encontradas? Bueno, ese es un código de resultado de HTTP. ¿Bien? Están las páginas no encontradas, los accesos denegados, forbidden. Hay distintos códigos que indican qué pasa con una página web. ¿Bien? En este caso, vamos a tener un bad request, un error 400, como podemos ver acá, que es lo que va a mostrar el navegador. Error 400 nos va a decir si yo accedo a URL. ¿Bien?
porque no he proporcionado un ID. O sea que, si la solicitud es esta que tenemos acá, la respuesta va a ser error 400. Si no, esto lo hemos visto en la clase pasada, de mi contexto de la tabla categorías, find 5. Esto me va a devolver el objeto con categoría ID 5. Bien. Y viene la siguiente validación. Si la categoría es igual a null, devuelvo el error no encontrado. Bien. O sea, un error 404. 400, 404. Pero bueno, normalmente esto no va a pasar. El camino normal de los eventos va a ser, paso como parámetro 5, voy a obtener la categoría 5, y acá dice return view category. ¿Ven? Volviendo al grafiquito, una vez que el controlador procesó la solicitud con categoría 5, usó el modelo para traer la categoría 5, tiene que elegir una de todas las páginas web para entregarle esa página web al usuario final. Y en este caso, estaríamos devolviendo una vista que se va a llamar igual que el nombre de mi acción. Bien. Entonces, nosotros vamos a poder ver en nuestro árbol de archivos de nuestro proyecto que vamos a tener dentro de la carpeta views una carpeta para cada controlador, y dentro de la carpetita de cada controlador vamos a tener un archivo para cada acción. Bien. Y en este caso vamos a estar devolviendo la acción llamada details, que sería esta de acá, details. Bien. Entonces, esta es la página web que se le va a entregar al usuario. Un H2 que diga detalles, un div, un H4 que diga categorías, y acá estamos usando unos helpers de Razor para mostrar el valor del nombre de la categoría y del código de categoría, y otros helpers para generar los hipervínculos que nos van a permitir editar la categoría, y un hipervínculo que nos va a permitir volver al listado de categorías. Bien. Vamos a ver estos helpers, qué es lo que hace cada uno. Entonces, volviendo al controlador, observen que acá entre paréntesis le estamos pasando un parámetro a la vista. Bien. No solo estamos seleccionando cuál es la vista que se le va a entregar al usuario, que se llama igual que la acción, que sería esta vista de acá, sino que le estoy diciendo a la vista, toma vista, esto tiene los datos que vos tienes que mostrar. Bien. Entonces, nuestra vista, acá podemos ver que con Razor estamos diciendo que el modelo que usa esta vista es un objeto categorías. Entonces, dentro de esta página web yo voy a poder usar el objeto model para hacer referencia a ese objeto que fue entregado desde el controlador a la vista para mostrar. Bien. Veamos cómo se procesa esta solicitud, y recién ahí vamos a continuar explicando los detalles detrás del escenario. Bien. Lanzamos el navegador.
Y ahí podemos ver nuestro error 400. Bien. Este error 400, ¿por qué nos da? Repasemos. El enrutador nos va a mandar al controlador categoría método detalles. Bien. Entonces, este es el controlador categoría y este es su método details. Bien. Vamos a ver que no hemos proporcionado un parámetro para el detalle, por lo tanto estamos entrando dentro de este if y estamos devolviendo el error 400. Que bueno, esto es lo que nos estaría mostrando para error 400 nuestro navegador. Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Pongamos un código de categoría que no existe. Por ejemplo, 800. Bien, acá podemos ver el HTTP not found que estamos devolviendo acá es el error 404 como les había anticipado. Bien, entonces si ponemos un ID de categoría inexistente, vamos a obtener como resultado un código de página no encontrada. Bien, ahora si nosotros acá ponemos una categoría que sí exista, por ejemplo, 2, vamos a poder ver que se nos va a devolver la vista llamada details y se le va a pasar como parámetro nuestro objeto de categorías. Entonces, la vista de detalle va a poder mostrar nuestro objeto de categorías. Por ejemplo, el nombre de la categoría y el código de la categoría si quisiéramos mostrarlo. ¿Bien? Hagamos un pequeño ejemplo. Vamos a la vista de detalles. Acá vamos a editar el H2. Voy a poner detalles de la categoría. Refrescamos. Vemos que los cambios que hacemos en la vista automáticamente se reflejan cuando presionamos F5. Vamos a ver que yo acá podría poner detalle de la categoría arroba model punto category name. En fin. Escribí mal category. Profe, ¿puede ser que ese código va entre llaves? Creo que es arroba llave, ¿o no? Por acceder a una propiedad dentro de un atributo. A ver, Claro, para acceder a la variable, digamos. ya que estamos y de paso repasamos la estructura de nuestro proyecto, voy a declarar acá una variable nombre de categoría. Y vamos a acceder a model punto y no me lo estaría mostrando.
Copiando acá de la lista de index, debería referenciarse de esta manera. Probemos si a él le gusta. En la línea 5 le ha quedado ahí pequeño error. A ver. Dejemos de adivinar. Si la mayoría lo hace a través de los HTML helpers, bueno, pero yo quería referenciarlo sin usar los helpers de HTML, que es lo que todos están haciendo. Y así es como yo lo había intentado, @model.name, y no le gustó. Y acá podemos ver como arroba, nombre del objeto, nombre del atributo, así que no haría falta las llaves para poder hacer la referencia del atributo de nuestro objeto. Claro, no. Sí, debería ser tan simple como @model. Ahí está, ya apareció. @model. Perfecto. Recién no apareció. Category name. Perfecto. A veces hace eso Visual Studio que les cuesta. El generador de código encontrar los elementos que ya están codificados. Perfecto. Review. Entonces, observemos. Esta vista recibe como parámetro un objeto detalles. ¿Quién le entrega el objeto detalles a esta vista? Es el controlador. El controlador es el que busca en la base de datos la fila de la tabla, crea el objeto y se lo entrega a esta vista para que esta vista se lo muestre al usuario. ¿Bien? Entonces, si yo quiero referenciar al objeto entregado por el controlador, simplemente voy a poner @model. Y el nombre del atributo. ¿Bien? Ahora, observen acá que tenemos el nombre de la columna y tenemos el valor de la columna, nombre. Bien, voy a hacer clic en inspeccionar.
¿Ven este DD que tenemos acá que dice Electric Bikes? Es el resultado de haber utilizado el HTML helper llamado HTML display4, que le paso como parámetro el modelo y le digo que quiero mostrar del modelo el atributo category name. Bien, entonces este HTML helper es el que normalmente utilizamos para mostrar el valor de un atributo de nuestro modelo. Bien, y el HTML helper display name form es para mostrar el nombre del atributo, digamos, el valor del atributo y el nombre del atributo. Entonces, en otras palabras, los HTML helpers nos permiten generar pequeños fragmentos de HTML para no tener que escribirlos a mano. ¿Bien? Es completamente equivalente. Yo voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí arriba. Y lo voy a reemplazar por model. Voy a escribir la palabra acá, categoría. Y acá voy a poner @model.category ID. Acá voy a poner ID de categoría. ¿Bien? Entonces, básicamente, estoy haciendo exactamente la misma tarea acá sin utilizar HTML helpers y acá utilizando HTML helpers. Y agregando, recién no teníamos este ID de categoría y ahora sí lo tenemos. Estoy mostrando tanto la categoría como el ID de categoría como la descripción. ¿Bien? Entonces, esto lo generé sin HTML helpers y esto lo generé con HTML helpers. ¿Bien? Trabajar con HTML helpers para este caso no tiene ninguna ventaja, pero hay otros casos donde vamos a ir viendo que usar HTML helper nos permite trabajar mejor con MVC. Ejemplo, ¿dónde podemos ver un beneficio de utilizar HTML helper para generar el código HTML? Lo podemos ver aquí abajito. Este action link que tenemos acá. ¿Bien? Por ejemplo, yo podría haber puesto directamente, sin HTML helper, podría haber puesto acá a href igual barra details barra categorías barra y acá poner back to list. ¿Bien? Acá voy a poner un salto de página. Acá voy a poner otro salto de página. Y vamos a renderizar este ejemplo. Entonces mostremos ahora la categoría de valor 4. ¿Bien? O sea, tengo dos back to list. Voy a inspeccionar. Botón derecho, inspeccionar. ¿Bien? Entonces, el código generado es exactamente el mismo. El primero que vemos acá es el código del hipervínculo generado con el HTML helper llamado action link. Y el segundo es el hipervínculo que yo puse a mano aquí abajo. ¿Bien? El resultado de los dos es el mismo. ¿Bien? Pero, por ejemplo, acá podemos ver un action list un poquito más elaborado, donde
La etiqueta va a decir editar. Me va a mandar a la acción editar del controlador de categorías y le voy a estar pasando como parámetro un parámetro ID con el valor de model.categoryID. Bien, entonces estoy pasándole un parámetro al hipervínculo. Este action link me facilita a mí no tener que armar a mano el hipervínculo de esta otra manera. Bien, si no tuviera ese HTML helper, ¿qué tendría que haber hecho yo? Una href apuntando a categorías, a la acción edit, pasando como parámetro arroba model.categoryID. Y acá pondría editar. ¿Bien? Entonces, trabajar con HTML helper hace que el código sea un poquito más estructurado, quizá. Bien. Y un poquito más claro de entender. Sabemos que cuando vemos un action link, este va a ser el texto, esta va a ser la acción y esto va a ser el parámetro que vamos a estar pasándole a esa acción. ¿Bien? El resultado va a ser el mismo. O sea que, en definitiva, no es obligatorio que utilicen HTML helpers. No es obligatorio, pero el resultado puede estar mejor estructurado. Bien, acá lo podemos ver. Inspeccionamos. Y vamos a ver que el código que generó el HTML helper que crea action links es exactamente el mismo al que nosotros hemos escrito a mano con nuestro propio HTML. ¿Bien? O sea que, conclusión, no es obligatorio que utilicemos los HTML helper, pero sí es recomendable que los utilicemos. Bueno, sigamos explorando cómo se estructuró este proyecto MVC. Vamos a borrar el código este de más. Actualizamos la página. Y acá tenemos, bueno, los dos action links que estamos poniendo, el editar y el back to list. Observen que es el back to list. Nos manda a el controlador de categorías sin ninguna acción. ¿Bien? Entonces, exploremos acá nuestra clase llamada categories controller. ¿Bien? Observen qué simple que es la acción index. Es lo único que hace. Devolvernos la vista llamada index y entregarle a esa vista una lista de categorías. ¿Bien? O sea, el controlador acá no tiene que hacer prácticamente nada. Le pide al modelo la lista de categorías, nos entrega la vista llamada index y pone a disposición de la vista llamada index la lista de categorías. O sea que a nivel controlador, el controlador es muy, muy simple. ¿Bien? O sea que ahora para ver la vista, cómo está programada, vamos a buscar en nuestra carpeta Views, dentro de la subcarpeta de categorías, que tiene todas las vistas de este controlador, vamos a buscar la vista llamada Index. ¿Bien? Entonces acá podemos ver que este modelo nos devuelve, va a recibir como parámetro una colección de categorías. ¿Bien? Conteniendo, para este ejemplo, unas
aproximadamente 10 categorías, un poco menos. Bien, entonces podemos ver que vamos a tener un título que podríamos editar y acá y poner un listado de categorías. Y arranca con una etiqueta párrafo y con un HTML helper para mostrar un hipervínculo que diga crear nueva categoría apuntando a la acción create de nuestro controlador. ¿Bien? Entonces acá podemos ver, esta sería la vista, este sería el título que puse acá en H2 y este sería este action link que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, al presionar este action link, nos va a recibir ¿quién? La acción crear de nuestro controlador que me va a permitir dar de alta una categoría. ¿Bien? Entonces, este es el action link que me va a pedir crear una nueva categoría. ¿Bien? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos una tabla donde acá ponemos el nombre de la columna y luego tenemos un for each de Razor que va a recorrer nuestra lista de categorías y para cada elemento de la lista va a mostrar el nombre de la categoría y 3 action links. O sea, estamos mostrando el nombre de la categoría y 3 action links, como podemos ver acá. Un action link para eliminar la categoría, un action list para ver esa categoría y un action list para editar la categoría. De estos 3 action links, nosotros ya sabemos cómo funciona el del medio. Yo hago clic acá en este action link y vamos a categorías, detalle 7, que nos muestra la vista que estábamos editando recién, con un action link que me manda a editar y con otro action link que me manda al volver al index. Bien, entonces, con esas dos acciones puedo ver el listado y ver una categoría en particular. Volver al listado, ver otra categoría, volver al listado, ver otra categoría. Cada vez que hago clic en un hipervínculo, estoy haciendo un request. El enrutador está invocando una acción de nuestro controlador, un método de nuestro controlador. Nuestro controlador trae los datos que necesita del modelo, elige la vista que quiere que muestre esos datos y le entrega a esa vista los datos para que la vista los tome y los muestre al usuario final. ¿Bien? Entonces observen qué sencillo que está, digamos, todo conectado y separado. ¿Bien? Separado porque la vista es HTML con pequeños fragmentos de Razor embebido, con lo cual yo este archivo se lo puedo entregar a un diseñador gráfico para que lo que deje bien bonito, un diseñador gráfico que conozca de Bootstrap, que tenga manejo de imágenes, va a tomar esto y me va a dejar una vista bien bonita y me lo va a devolver a mi proyecto. Entonces, yo ya puedo trabajar por separado, una vez que tengo este esqueleto, puedo trabajar por separado la vista, por separado el controlador, y puedo tener 2 programadores trabajando en paralelo. Uno en la vista y otro en el modelo o el controlador. ¿Bien? Entonces, recorre cada uno de los objetos de la tabla, arma los 3 action link y muestra los detalles de ese objeto. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos quedaría ver por acá?
El crear nueva categoría. ¿Qué hace el crear nueva categoría? Vamos a nuestro Categories Controller. Bien. Vamos a ver que para el crear tenemos dos acciones en el controlador. Una por acá y otra más abajo por acá. ¿Bien? ¿Por qué necesitamos dos acciones para el editar de categoría? Perdón, para el crear de categoría. ¿Bien? La respuesta es la siguiente. Necesitamos una acción que nos muestre el formulario donde ingresamos el nuevo nombre de la categoría. Sería esta de acá. Entonces, para esa acción no hace falta que traiga datos de la base de datos, simplemente muestra un formulario de carga. ¿Bien? Entonces, si yo voy a ver la vista de Create, la lista de Create tiene un inicio de formulario para escribir el nombre de una categoría. Acaba de decir la palabra categorías. Acá va a mostrar el cuadro de texto para poder escribir la categoría. Vamos a tener el botón de enviar y un action list de volver para atrás. Bien, probemos la primera parte. Bien. Yo escribo esta URL, categorías, crear, simplemente se me muestra esta vista que tenemos acá. Bien. Tenemos este acá, que es este botón de Submit. Tenemos esta acción que dice Back to List, que es este HTML helper que tenemos acá. Acá tenemos un begin form, que ese es el HTML helper que va a armar esta etiqueta form de acá. O sea, este HTML helper lo que hace begin form es armar esta etiqueta form que tiene como action esta misma dirección y como método tiene post. Bien. Para los que no saben, cuando ustedes solicitan una página web se puede hacer de dos maneras, get y post. Bien. En el caso de los formularios por post, lo que hace el post es mandar los datos que yo ingrese acá, no en la ruta de la URL, sino enviarlos en el cuerpo de la solicitud. Esa es la diferencia entre una solicitud de tipo GET y una solicitud de tipo POST. ¿Cómo van a viajar los datos? Cuando yo ponga Submit, ¿cómo van a viajar los datos al servidor? ¿Van a viajar en la URL o van a viajar en el cuerpo de la petición? ¿Bien? Acá podemos ver que dice POST, o sea que los datos no lo vamos a ver en la URL, sí lo vamos a ver si ustedes presionan F12 y ven el contenido de la solicitud al servidor web. ¿Bien? Entonces, estos helpers que tenemos acá tienen distintas funciones. Por ejemplo, tenemos un HTML helper que nos puede mostrar un mensaje de validación en el campo del usuario si el campo no cumple con algún criterio de validación. Tenemos el HTML Validation Summary, acá donde vamos a mostrar los mensajes de error en la carga del formulario si los hubiera. Anti-forgery token para evitar ataques de cross-site en nuestro formulario. O sea, esto simplemente le da seguridad. Entonces, estos helpers que están acá nos dan esas funcionalidades que, bueno, en este caso en particular no estaríamos necesitando, pero ya vamos a ver otro ejemplo donde sí haya validaciones y mensaje de error para que vemos cómo se le plantea al usuario
la validación de los datos ingresados. ¿Bien? Entonces, cuando yo acá escribo una nueva categoría, vintage o de colección, y presione create, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo una solicitud. ¿De qué tipo fue esa solicitud? Fue una solicitud de tipo post. ¿Bien? Entonces, el controlador, como la solicitud de tipo post, va a usar esta acción en lugar de otra acción. ¿Bien? Por eso que tenemos dos acciones. Tenemos la acción create y tenemos acá la acción create. Esta se utiliza cuando la solicitud es de tipo get, llegué por un hipervínculo, y esta se utiliza cuando la acción es de tipo post, llegué por haber enviado un formulario. Bien, si llegué por haber enviado un formulario, voy a recibir un objeto de tipo categorías, y ese objeto va a tener tanto el ID como el nombre de la categoría obtenida desde el formulario. Bien, acá observe que tenemos un model state is valid, acá se corren las validaciones. Si es válido el modelo, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, este código ya lo conocen ustedes. Agregamos el objeto de contexto y guardamos los campos. ¿Bien? Entonces, acá estamos agregando un objeto categoría al contexto de base de datos con los datos obtenidos del formulario, y acá estamos guardando los campos. ¿Bien? Entity Framework, grabación de un objeto en la base de datos. Y por último, el caso de create. Para este caso no nos estaría devolviendo la vista llamada create, sino que estaríamos redirigiéndolo al usuario a la acción index. ¿Bien? Entonces, en otras palabras, si yo pongo nueva categoría y al presionar create ocurre un error, como el que acabamos de generar ahora, si ocurre un error, me voy a quedar en la misma vista en la cual estoy parado. ¿Bien? Si al presionar el botón se viola alguna regla de validación, me quedo en la vista actual que se llama Create CS HTML. ¿Bien? Pero si la grabación es exitosa, soy redirigido a la acción index. O sea, si al hacer el submit se puede grabar en la base de datos, paso de la acción create a la acción index y vuelvo a ver el listado de categorías. Bien. Lo mismo ocurre para el delete. Observen, si yo hago clic en delete, ¿qué tipo de solicitud es el delete? Es una solicitud de tipo get. Entonces, acá quien entra en acción es nuestro controlador de categoría, método o acción delete de tipo get. Que lo que hace es obtener la categoría y devolver la vista de edición pasándole esa categoría. ¿Bien? Vemos esto que está acá. Y un botón de delete lo que va a hacer es hacer una solicitud post a esta misma URL generando la efectiva eliminación de esta categoría. ¿Bien? Voy a eliminar este que di de alto que se llama nueva categoría, delete, solicitud get, esta es la vista delete CSHTML.
Esto va a generar un post. Entonces, ahí se va a ejecutar esta acción. Acá estoy diciendo que la acción de let va a ser ejecutada por este método, que básicamente lo que hace es obtener la categoría de la base de datos, removerla del contexto y guardar los campos. Entonces, estas líneas de código es la parte de procesar la solicitud utilizando el modelo. Y el resultado es después mostrarle la acción index que vuelve al listado original. Entonces, hago clic acá, acción delete de tipo get, presiono acá, acción delete de tipo post, y luego me entrega la vista index. ¿Bien? Y lo mismo ocurre con el edit. Al pasar por el edit, voy a la acción edit, obtengo la categoría, muestro la vista de edición, que me muestra esta parte de acá. El botón salvar hace una solicitud de tipo post, que va a ser procesada por este edit, que va a recibir el objeto categoría con los nuevos datos. Acá lo que vamos a indicar es que este objeto ha sido modificado y vamos a guardar los cambios. Y luego vamos a volver a mostrarle index. Bien. Entonces, de tipo get, salvar los cambios hacia el post y nos vuelve a la acción de index. Bien. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para ustedes? Deberían en su casa reproducir este ejemplo, crear la base de datos, restaurar Bike Store, crear un proyecto con MVC, en la carpeta controllers agregar el controlador de categorías con sus correspondientes vistas y explorar el código de cada vista y repasar cuáles son los HTML helper que usa Razor para ir conociéndolos, buscando en internet para qué sirve cada uno de estos helpers y cómo se usan, y viendo el código del controlador, que es el que hace la mayor parte del trabajo de procesar la solicitud y entregar la vista para que muestre el resultado al usuario final. Bien, repasen el código del controlador y de todas estas vistas y agreguemos, por eso lo hacen después, agreguemos un segundo controlador, en este caso para producto. Bien, el producto ya no es una tablita común, sino que ya tiene una relación. A ver qué es el generador de Visual Studio. Vamos a agregar otro controlador con vistas que usa Entity Framework. En este caso para producto. Hacemos clic en agregar. Y este ya va a tener un par de condimentos adicionales al ejemplo anterior. Bien. Primero probemos cómo se ejecuta y luego vemos algo de el código. Acá podemos ver que nos da error porque no tenemos definido un home controller.
Pero para evitar que nos dé error, podríamos agregar un home controller. Aquí estamos, vamos a la carpeta controladores, agregar controlador, MVC5 en blanco, agregar home controller, que nos devuelve una vista index. Bien, o sea que vamos a agregar acá, agregar vista de MVC, nombre de la vista, index. Y acá vamos a poner bienvenidos a Bike Store y vamos a poner un hipervínculo para categorías que diga gestionar categorías y vamos a poner un hipervínculo para products que diga gestionar productos. Entonces, probemos acá. Ya tenemos un home controller, así que ya no nos va a dar error cuando no incluyamos una ruta completa en la dirección. ¿Bien? Ahí tenemos nuestro. ¿Quién nos está recibiendo esta solicitud? Es el controlador home con su acción index, que lo único que hace es mostrarme estos dos hipervínculos. Bien, tengo el gestionar categorías, que me lleva al gestionar categorías, y tengo el gestionar producto, que es el nuevo. Bien. Entonces, este está mucho más interesante este ejemplo, porque observen que estoy mostrando el nombre de la categoría y el nombre de la marca del producto. Bien. Entonces, para eso, observen que Products Controller, el index que trae productos, acá está explícitamente diciendo que el producto venga con su objeto marcas y con su objeto de categorías, lo cual va a permitir que nosotros podamos en la vista mostrar para cada producto los datos de su objeto marca o de tabla marca y de su tabla categorías. Bien, veamos la vista index del controlador de products. Y acá podemos ver esta navegación. Del producto obtenemos la marca y de la marca el atributo nombre de la marca. Del producto obtenemos la categoría y de la categoría obtenemos el nombre de la categoría. Bien, entonces ya se empieza a distinguir un poco del ejemplo anterior porque está trayendo datos de varias tablas para armar este índice. En este caso de 3 tablas. Los datos que estamos viendo acá no proviene de una tabla, sino que proviene de 3 tablas. Bien. Y vamos al edit. Y acá viene la otra parte muy interesante de este ejemplo. Como está conectado por foreign keys, podemos ver que tenemos acá una lista desplegable que nos va a permitir seleccionar la marca y seleccionar la categoría del producto. Bien.
Entonces vamos a ver acá la vista edit y el controlador edit para ver cómo fue eso posible. Bien. Product controller, edit, nos trae el producto y nos entrega la vista de edición con ese producto. Bien. Y acá aparece un elemento que no hemos presentado todavía de Razor, que es muy útil para entregar datos de nuestro controlador a nuestra vista. Bien. Y ese es el objeto viewBag. Si yo, además de un producto, necesitara mostrar o pasar datos adicionales a una vista, el objeto viewBag me lo permite. Yo en el controlador puedo crear atributos simplemente asignándole valores a esos atributos. El objeto viewBag es un objeto dinámico. Yo podría, por darles un ejemplo, poner viewBag punto título, que no existe ese atributo. Con el solo hecho de decir título igual a modificar producto, con el solo hecho de darle un valor a ese atributo que no existe, se crea automáticamente. ¿Bien? Por eso es que decimos que viewBag es un objeto dinámico, lo cual desde la vista voy a poder acceder tan simple como, vamos a la vista edición, y acá en vez de poner la palabra edit, vamos a poner arroba viewBag.título. ¿Bien? Vean qué bonito. Entonces, no solo estoy pasando una categoría, en realidad la vista que quería editar era la de producto. Edit. Acá está, vamos de vuelta. ViewBag.título. Perfecto. Ahora, desde el controlador no solamente le estoy pasando el objeto producto, sino que además le estoy pasando este título desde el controlador a la vista. ¿Bien? Entonces, en otras palabras y en resumen, yo al objeto viewBag le puedo poner 10, 20, 30 valores, los valores que yo necesite para poder pasarle a la vista, además del modelo, más datos. Acá acabo de pasarle a la vista desde el controlador, además del producto, le estoy pasando el título que quiero que muestre esta vista. Bien. Entonces, volvamos al controlador de productos y veamos que acá le estoy pasando tres cosas al controlador de productos. Le estoy pasando un brand ID que va a tener un select list generado a partir de la tabla de marcas y un select list generado a partir de la tabla de categorías. ¿Bien? ¿Qué es un select list? Es un objeto que va a tener los elementos de nuestro select. Este es un select de HTML y este es un select de HTML. ¿Bien? Entonces estamos armando las opciones a partir de la base de datos, indicando cuál va a ser la columna a mostrar y cuál va a ser el valor a utilizar al elegir el elemento. ¿Bien? Entonces cada uno de estos textos tiene un valor asociado que es el que se va a utilizar cuando hagamos salvar. ¿Bien? Y eso desde la vista podemos ver que
acá tenemos el HTML helper llamado dropdownList, que va a utilizar nuestro atributo category ID del viewback para poblarse. ¿Bien? Entonces acá es donde vemos que el HTML helper viene bastante útil porque nos va a permitir a nosotros generar la lista a partir de una tabla de una base de datos. ¿Bien? Entonces anoten, el HTML helper dropdown list es el que va a generar el código HTML para hacer esta lista desplegable. Y esas son las principales diferencias con respecto al ejemplo de recién, que era la tabla de categorías. Entonces lo interesante ahora sería que ustedes generen todos los modelos, todos los controladores, todas las vistas para las tablas de nuestra aplicación y examinen todo el código generado. ¿Bien? Esa sería la tarea para ustedes para la próxima semana. Generar la totalidad de la aplicación y conectarla con un menú, para que yo desde el menú pueda llegar a la gestión de categorías, a la gestión de productos, a la gestión de stock. Entonces ustedes van a poder generar un sistema que permita gestionar toda esta información con el mismo procedimiento. Botón derecho, crear controlador, botón derecho, crear controlador. Le dan a la vista el aspecto que ustedes quieran, editando la vista, y exploran por su cuenta cómo funcionan estos HTML helper que, entre otras cosas, nos permiten hacer las listas de selección, que entre otras cosas nos permiten poner la validación, etc. ¿Bien? Que nos van a facilitar un poco la tarea de programar las vistas. Por eso se llaman HTML helpers. ¿Bien? Entonces, esa es la tarea. Generen la totalidad del proyecto para estas tablas y exploren el código generado, apréndanlo para que puedan manipularlo y que haga lo que ustedes necesiten que haga la aplicación. ¿Bien? Con algún cálculo en el medio, quizá, que calcule el IVA automáticamente. Acá no hay IVA, pero supongamos que hubiera, que calcule el IVA automáticamente, o algún otro tipo de funcionalidad adicional al código que genera el sistema. ¿Bien? Entonces, hasta acá llegamos la clase de hoy.